A medida que pasan los tiempos, naciones se desplegan con mejores economías que otras. Esto ha traído como consecuencia que personas provenientes de países menos desarrollados tengan que emigrar a otros estados en busca de un mejor porvenir. Miles de personas huyen de las dificultades internas que se presentan en sus países de nacimientos, o simplemente porque buscan nuevos horizontes en sus vidas. Una de estas cosas le sucedió al protagonista de esta historia, el cual pasó muchas dificultades antes de convertirse en el hombre que hoy en día es. Fernando nació en una ciudad muy pobre en Venezuela. Siendo solo un niño se quedó huérfano y su cuidado recayó bajo la responsabilidad de sus abuelos. Pasado el tiempo, Fernando se había convertido en un jovencito muy educado e inteligente. Es que los ancianos se habían esforzado mucho en brindarle las enseñanzas necesarias para que se desarrollara como un hombre de bien. Cuando Fernando tenía 14 años, era considerado como uno de los mejores estudiantes de su colegio. En sus planes estaba graduarse del bachillerato, para optar a entrar a la Universidad Central de Venezuela y convertirse en un importante ingeniero. Sin embargo, no todo era color de rosas, pues de un momento a otro, su vida cambió completamente, cuando por azares del destino, sus abuelos partieron de ese mundo. Fernando quedó solo a tan corta edad. Muchos pudieran decir que estaba apto para salir adelante, pero la realidad es que la casa donde había vivido toda su vida con los ancianos estaba hipotecada, y por estos ya no estar para saldar la deuda, los bancos intervinieron y le quitaron el único bien material que poseía. Al estar sin casa, Fernando quedó completamente desprotegido. Ni siquiera tenía un techo con el cual cubrirse del sol o la lluvia. Lo único que guardaba de su familia era un viejo álbum de fotos. Aferrándose a él, le juró a sus difuntos que buscaría salir adelante. Solo que no se imaginaba que ante sus problemas se sumarían más dificultades. Resulta que para ese tiempo se despertó una crisis muy grande en ese país. Ante aquella situación, muchos de los venezolanos decidieron impartir un viaje a tierras extranjeras en busca de un mejor porvenir. Sabiendo que no tenía muchas opciones, Fernando decidió seguir los pasos de cientos de personas, así que de un momento a otro comenzó la travesía a pies acompañado de muchos paisanos que también buscaban progresar en la vida. La nación destino escogida por Fernando fue Colombia. Durante días y noches el muchacho se mantuvo caminando. En varias ocasiones ni siquiera tuvo que comer, solo se alimentaba de frutas que encontraba en el camino. Gracias a Dios pudo resistir el viaje. En cambio, varios de los que los acompañaban no tuvieron las fuerzas ni la juventud necesaria y simplemente no volvieron a abrir sus ojos. Para el favor del muchacho, haciendo paradas en algunos pueblos que quedaban en vía, Fernando y sus compañeros de viaje fueron socorridos por personas las cuales le brindaban algo de alimento. También fueron afortunados cuando por casualidad un alma caritativa que venía al volante de un camión con muchos puestos le brindó el apoyo, evitándoles de esta forma reducir muchas horas de camino. Pasados 15 días de carreteras, en donde las largas caminatas se habían devorado las suelas de sus zapatos, el resultado de tantos sacrificios comenzaba a mostrarse, ya que habían llegado al puente internacional Simón Bolívar, aquel que conecta a Venezuela con Colombia. Cuando pidieron asilo en aquel país, los oficiales fronterizos no los autorizaron a pasar, en vista de que no tenían los permisos migratorios, y pues por normas de ese país, no podían permitir que esas personas entraran de manera ilegal. No obstante, Fernando, después de haber pasado tantas cosas para llegar allí, no se daría por vencido al primer obstáculo, así que valiéndose que había escuchado de que habían otras fronteras, decidió junto con muchos más cruzar las llamadas trochas, caminos no muy legales ni tampoco seguros, que comunican a Venezuela con Colombia. La vida de este joven parecía cada día ir de mal en peor, porque cuando llegó a aquella nación las cosas no fueron como se las habían pintado. Por varios días no tuvieron ni dónde dormir. Para protegerse de la intemperie debía conseguir cartones y cubrirse con ellos. Eso sin mencionar que no consiguieron abrigo al tocar en ninguna casa, ya que muchas de las personas en vez de corazones tenían piedras y no se preocupaban por colaborarle ni a él ni a los chicos que lo acompañaban.
Pasados los días y manteniéndose la situación, Fernando consideró que era el momento de buscar ayuda en otro país. Aunque no se puede generalizar a toda una nación por lo que hacían unos pocos, este joven y las personas que con él venían no habían tenido la suerte de conseguir un buen samaritano que los ayudara, así que tomaron la decisión de caminar para llegar a Ecuador. La ruta que estaban tomando no era fácil, porque si ya se les había hecho difícil llegar a Colombia, todo se les complicaría aún más, pues la distancia era casi el doble de lo que habían recorrido anteriormente. Sin embargo, Fernando no se podía dar por vencido. Aunque este muchacho estaba confiado de conseguir una nueva patria donde poder hacer raíces, no podía negar que en lo más profundo de su corazón había cierto temor. Es que de las 300 personas que habían salido de su país de nacimiento, en ese momento solo 50 seguían la travesía con él. Muchos no habían resistido el camino y habían perdido la vida. Otros, a pesar de los maltratos, decidieron quedarse en Colombia confiando que un día las cosas mejorarían, mientras que un gran número había optado por regresar a Venezuela. En fin, Fernando siguió su viaje. Nuevamente recorría a pies muchísimos kilómetros, y si no hubiera sido por un hombre que viajaba en un gran camión con dirección a la capital, hubiese considerado imposible poder seguir. El destino en esta oportunidad parecía haberles cambiado, ya que no solo habían conseguido un aventón que les ahorraría muchas energías, sino que en medio de la vía también habían contado con la generosidad de algunos nativos, que les habían aportado alimentos. Luego de pasar más de un mes caminando bajo el inclemente sol y soportar la fría noche, este grupo logró alcanzar su meta y llegar a la frontera ecuatoriana. Allí Fernando se encontró frente a frente con Miguel, un ferviente soldado perteneciente a las Fuerzas Armadas de ese país, el cual, cuando vio al muchacho, se acercó rápidamente al notar que Fernando era el más joven de todo ese grupo y le preguntó que de dónde era y que si estaba bien. El joven tenía la cara demacrada después de tan largo viaje. Tratando de reponerse, con voz de cansancio le respondió que era venezolano y le comentó todo lo sucedido. Con lágrimas en los ojos, le contó desde el momento de su nacimiento hasta ese día que llegaba a tierras ecuatorianas. Fernando no se explicaba por qué se había desahogado con ese hombre, solo había sentido la necesidad de expresar todo lo que llevaba guardado en su corazón. Miguel, al escuchar aquella trágica historia, sacó el almuerzo que le había preparado su esposa y se lo dio al chico. Fernando se devoró los alimentos muy rápido. Es que tenía varios días sin comer. Después de todo, el soldado Miguel, sintiendo mucha compasión, le dijo a Fernando lo siguiente: mira, muchacho, ahorita lo único que puedo hacer es dejarte pasar junto con tu grupo, pero si quieres que te ayude algo más, espérame en un parque que queda a un par de kilómetros en aquella dirección. Cuando termine mi turno te iré a ver y conversaremos un poco. Fernando sintió mucha tranquilidad y honestidad mientras hablaba con Miguel, por ende decidió separarse de su grupo y esperar en aquel parque, eso sin importarle que existiera la posibilidad de que el hombre no viniera a su encuentro, y finalmente él quedara solo y le tocara seguir su camino sin ninguna compañía. A pesar de las posibilidades, el joven consideraba correcto llegar al parque para esperar a Miguel, pues en tan cortas palabras que había tenido con él, había descubierto que era un buen sujeto. Cuando Miguel llegó al parque, Fernando se puso muy contento porque no lo había dejado esperando. Sin embargo, lo que el señor le dijo después lo emocionó mucho más. Resulta que Miguel le expresó que él y su mujer no tenían hijos y que si él aceptaba, estaba dispuesto a ofrecerle una habitación en su casa, en donde lo tratarían como uno más de su familia. Ante sus palabras, el joven tomó la decisión de irse a vivir con él y su esposa. Ya en la nueva casa, fue tratado como un familiar. Tanto Miguel como su mujer lo veían como al hijo que nunca habían tenido, así que lo ayudaron a que continuara con sus estudios y a que obtuviera sus papeles en aquel país. Verdaderamente la vida de este chico sí comenzaba a cambiar. Luego de 10 años, la esposa de Miguel comenzó a tener problemas en los riñones. Luego de los exámenes, determinaron que la mujer necesitaba un trasplante de emergencias. Miguel se ofreció como el donante, pero lamentablemente no era compatible. Ante aquella situación, la familia estaba destrozada, porque la vida de la señora estaba en peligro. Lo que Miguel y su esposa no se hubiesen imaginado es que Fernando, aquel pequeño al cual le habían ofrecido un hogar, se ofreciera para donar lo que ella necesitaba. Luego de practicar los exámenes, este sí resultó compatible, y como muestra de amor y agradecimiento, el chico se sometió a la cirugía.
Finalmente la esposa de Miguel se salvó y el hombre siempre se sintió agradecido con su hijo adoptivo por haberle salvado la vida a su esposa. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.